Vamos a esperar unos minutitos para comenzar. Iván, te quiero tanto. Bien, buenos días, buenas tardes ya. ¿Están viendo la pantalla? Estoy grabando. Sí, profe, se ve la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estuvimos hablando de algunas características que tienen los materiales, hablamos del acero, hablamos algo del hormigón, de manera muy sucinta, ambos temas, porque
la verdad es que interesa que ustedes tengan algunas nociones básicas, elementales, nomás sobre cómo se comportan estos materiales. Creo que eso es un tema que se va a profundizar mucho más en otras asignaturas. Mi intención es seguir avanzando e ir viendo otras cosas relacionadas con nuestra asignatura de estructura. Bueno, así como hablamos del hormigón y hablamos del acero, hoy día vamos a hablar también de manera muy al pasar sobre la madera. La madera se comporta igual que otros materiales, ¿ya? Es decir, en cuanto a sus propiedades mecánicas, tiene las mismas características, los mismos parámetros, digamos, miden su resistencia, una resistencia a la tracción, a la compresión, etcétera, ¿ya? Es decir, las propiedades mecánicas de todos los materiales, independiente de cuál sea, siempre poseen características, claro, que les son propias a cada uno de ellos, pero son parámetros que siempre lo definen las características mecánicas que ellos tienen. Con respecto a la madera, ustedes deben saber que la madera tiene una cierta posición con respecto a su fibra, un sentido de la fibra, y en función de ese sentido de la fibra también existe un vínculo con la resistencia de esa madera. Nosotros vemos acá en la figura del lado izquierdo que tenemos, por ejemplo, que las fibras están en un sentido, si ustedes se dan cuenta, están en esta dirección, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, ahí podríamos decir que hay un sentido de las fibras son paralelas. Y las otras fibras que están al lado derecho, las que están aquí, son fibras que se identifican como perpendiculares. Son sentido perpendicular de la fibra. Entonces, dependiendo de esa ubicación, de esa posición en que tenga la fibra, la resistencia será mayor en una u otra disposición. Aquí se indica que en el sentido paralelo la resistencia es mayor que en el sentido perpendicular. Es decir, cuando las fibras son como la figura del lado izquierdo, la madera tendría un mayor comportamiento. Entonces, es importante tener presente eso al momento, por ejemplo, de realizar cortes en la madera, porque una le va a dar más resistencia que la otra. Nosotros tenemos que, como les señalaba, al igual que los otros materiales, que la madera está expuesta a una serie de fuerzas que originan algún cambio que puede ser definitivo, puede ser momentáneo, en la estructura de la madera. Por ejemplo, la resistencia a la flexión. Este tema es muy importante, conocer la resistencia a la flexión, ver cómo se origina. Yo creo que esto es un tema bastante conocido por quienes trabajan en el mundo de la construcción, y ustedes también probablemente, no solamente en alguna práctica o TIL que hayan hecho, de repente en el diario vivir también, ustedes se dan cuenta que si yo, por ejemplo, tengo una pieza de madera, como por ejemplo esta, yo tengo acá una pieza de madera, ¿ya? Y esta pieza de madera, ¿qué ocurre si, por ejemplo, bueno, esta pieza se supone que está apoyada, ¿ya?
está apoyada en su extremo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si yo tengo esta pieza de madera y de nuevo voy al ejemplo que es bastante práctico y gráfico, mencionar que, por ejemplo, si tengo esta pieza de madera y la tengo apoyada en dos pilares, ¿ya? Que son configuraciones constructivas muy, muy corrientes, por lo tanto recurro a este ejemplo que es mucho más práctico. Entonces, yo tengo una pieza de madera que está apoyada, por ejemplo, en dos pilares, como en este caso, ¿ya? Y esta pieza, bueno, tiene una razón de ser. ¿Por qué hago yo este pórtico? ¿Por qué hago este arco? Porque yo lo he hecho de esa manera porque en esta parte de arriba, acá, allí yo voy a aplicar algún cuerpo, voy a colocar algún peso, voy a colocar a lo mejor, no sé, cualquier parte de, si esto consideran que un primer piso es una casa, ¿ya? Podría ser esto, tal vez pueden ser muebles que están ahí encima de, si suponemos que esta viga que está atravesada acá, es un piso, ¿ya? O son las vigas de un piso. Entonces, en la parte superior nosotros vemos que de repente hay cargas, hay una serie de pesos que están actuando, ¿ya? Entonces nosotros designamos como que todo esto que está acá arriba es una carga. Es una carga que está actuando en forma distribuida en toda la superficie, ¿ya? Es una carga pareja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros para efectos de cálculo, esta carga que está aquí, que es una carga que es por unidad de longitud, ¿ah? Un Q partido por L. Q partido por L. Es una carga que se designa con la letra Q, que significa carga, sobre L, sobre una longitud. Es decir, esta es una carga distribuida. Cuando la carga actúa por unidad de longitud, por ejemplo, kilogramos partido por metro, newton partido por metro, estamos diciendo que por cada metro está actuando una cierta cantidad de kilos o de newton, ¿ya? Por ejemplo, si yo pusiera 10 newton por metro, significa que en cada metro yo estoy aplicando 10 newton. Entonces, esta carga que está sobre el pórtico es una carga distribuida y yo puedo calcular la carga total que está actuando, porque si yo conozco el largo de la parte superior del marco, ¿ah? Si yo conozco esta longitud, lo voy a hacer de aquí más o menos, ¿ya? Aquí viene esto. Si aquí, por ejemplo, tengo 5 metros, entonces, como tengo 5 metros, y supongamos que la carga que tengo aplicada es de 10 toneladas por metro, entonces como tengo 5 metros, por lo tanto yo tengo una carga de 50 toneladas. ¿Pero dónde lo ubico? La carga siempre se ubica en el centro de la pieza. Si esta pieza tiene 5 metros, como está acotado ahí, 5 metros, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a ubicar los 2,50 metros y en los 2,50 metros voy a decir que ahí, en los 2,50 metros, está ubicada la carga total, que sería, supongamos que ahí están los 2,50 metros. Entonces, en ese punto, ahí está actuando la carga total que calculamos, que si eran 10 toneladas por metro, son 5 metros, entonces son 50 toneladas que yo, de una carga repartida o distribuida, la transformé en una carga puntual. Entonces, esta carga puntual vale 50 toneladas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo?
porque esta es la realidad de las cosas. ¿Ah? Esto es lo que existe en la realidad. Cargas que están actuando en forma repartida. Cuando nosotros hablamos de cargas puntuales, por ejemplo, como los ejemplos que están indicados más abajo en esta fotografía, esas son cargas puntuales, que es una forma de poder resumir de una manera más cómoda la manera en que vamos a abordar el resultado o la determinación de los cálculos. Entonces, todo este esquema que está aquí en el lado izquierdo, que todo es este pórtico, por ejemplo, yo lo tengo que transformar en un diagrama de cuerpo libre, tengo que transformarlo en una situación para poder empezar a hacer los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cómo transformo yo todo ese marco que tiene una viga en la parte de arriba, que está cargada, y tiene dos apoyos en cada extremo? Yo simplemente esto lo puedo resumir de esta manera. Yo puedo decir que aquí está, por ejemplo, aquí está esta es mi viga, ¿ya? Y la viga tiene un apoyo acá y tiene otro apoyo acá. Entonces, de esta manera yo resumo la configuración que había acá en el lado izquierdo. Una viga que está apoyada en sus dos extremos y en cuyo centro hay una carga, ¿cierto? Me dio media torcida la cuestión. Hay una carga puntual en el centro de esta viga dijimos que eran 50 toneladas. Entonces yo lo dibujo de esta manera. Hago una carga acá y aquí pongo que esta carga son 50 toneladas. Y esta viga tiene un largo de, como señalábamos anteriormente, de 5 metros. ¿Ya? Entonces, en esas condiciones yo hago el análisis de mi viga. Para efectos de cálculo de estructura, es lo que nosotros vamos a hacer recurrentemente, trabajar con diagramas de cuerpo libre. Pero ¿a qué voy yo acá? ¿Qué quiero indicar con esto? Estamos hablando, recién mencionaba la propiedad que está acá, que es una flexión. ¿Qué ocurre con la flexión? Cuando yo cargo una viga, y eso ustedes lo pueden ver seguramente, lo han visto en más de alguna oportunidad, si yo tengo que, con este caso, tengo que los apoyos, estos apoyos, están un tanto separados, y le aplico una carga, esta pieza va a tender a flectarse. O sea, va a tender a hacer esto. ¿Cierto? Va a tender a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la madera y cualquier otro material soporta la flexión, pero tiene un máximo. Cuando la flexión supera un cierto valor, el colapso es inminente en nuestra estructura. Entonces, por ejemplo, si yo voy a dibujar acá, digamos que esta, por ejemplo, esta era la posición original de mi viga. Así la voy a simbolizar. Y después que yo la cargué, me quedó así. ¿Ya? Me quedó así. Es decir, de la línea azul pasé a una línea roja. Entonces, desde la horizontal, cuando estaba inicialmente mi viga a la línea roja, se ha producido un desplazamiento. ¿Ya? Se ha producido un desplazamiento acá entre la posición original y la final. ¿Ya?
Entonces allí aparece, digamos, una diferencia, y esa diferencia, que lo voy a llamar con una letra I, se llama flecha, o F, como quieran llamarla. Una flecha, y esa flecha es justamente la variación que sufre una estructura que está cargada, medido desde la posición que estaba en reposo, sin carga, hasta cuando la cargamos y se produce la flexión. Y esa flecha tiene un máximo que se calcula dependiendo del tipo de madera, dependiendo de la humedad, de la longitud que hay entre su apoyo, etcétera, etcétera. Lo importante es saber que cuando se flecta una madera, aquí estamos viendo, por ejemplo, de una manera bastante gráfica, una pieza de madera que está apoyada aquí en dos puntos, estos, ¿ya? Aplico la carga y se produce la flexión. Pero acá es importante saber una cosa, y que esto, bueno, no solamente para la madera, pero también es muy fundamental en el caso del hormigón. Si nosotros miramos, esta pieza de madera tiene un cierto espesor, ¿ya? Tiene un cierto espesor. El espesor de esta pieza, esto, aquí, ¿ya? Ahí hay un espesor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando yo aplico una carga y se produce la flexión, las caras de la pieza de madera quedan de esta manera. Queda la cara inferior, la de abajo, ¿no es cierto? Esta parte de abajo, queda como más estirada que la de arriba. Entonces aquí ocurre una situación muy importante, que en la parte de arriba la cara se está comprimiendo y en la parte de abajo se está traccionando. Es decir, la cara de abajo tiende a estirarse, la gráfica aquí lo indica, ¿cierto? Se estira, y nosotros que sabemos que estiramiento es sinónimo de tracción, por eso que en la figura aparece esta fuerza que está aquí, esa, y esta fuerza que está acá, estas dos aparecen como que están saliendo de la figura porque están traccionando. Entonces las fibras inferiores de la pieza están en tracción y la cara de arriba está en compresión. Es importante tener esto en cuenta, como les decía yo, sobre todo en el caso del hormigón, porque en el caso del hormigón, el hormigón comienza en la zona de abajo, cuando se estira, comienzan a aparecer grietas, ¿ya? Empiezan a aparecer grietas y finalmente esas grietas se transforman en una rotura y posteriormente en un eventual colapso de esta estructura, que podría ser una viga de un puente, por ejemplo, ¿ah? O cualquier otra pieza de hormigón. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para el caso del hormigón, la parte de abajo, esta parte de abajo, toda la cara de abajo, en la cara de abajo, normalmente se coloca una enferradura, ¿ya? Se coloca una malla en la parte de abajo, de tal manera que esa malla va a impedir que se origine la tracción en la cara inferior. Cuando ustedes vean que se está hormigonando una viga, se van a dar cuenta que en la parte inferior la enferradura está como más concentrada. Entonces aquí aparecen lo mismo, explicado de otra manera, la deformación producto de una carga puntual, que la parte superior, la cara superior, que inicialmente era recta, ha quedado flectada. Entonces eso es algo bastante conocido. Nosotros vemos a diario esto en cualquier construcción de repente, que hay deformaciones de alguna estructura, de una habitación, de una vivienda, producto de que probablemente la escuadrilla de la pieza que está soportando la carga no es la adecuada,
o le hemos ido colocando carga en forma desmedida. Cuando digo yo que, por ejemplo, acá la parte inferior, esta que está acá, esa, tiene una cierta escuadrilla, tiene unas ciertas dimensiones, yo la puedo cargar, ¿no es cierto? Y probablemente se mantenga recta esta sin ninguna flexión. Pero si yo ya empiezo a aumentar la carga, es probable que ya esta pieza finalmente quede totalmente curva. Por eso hay que tener cuidado con la forma en que cargamos. Ahora la madera puede estar en distintas posiciones. O sea, cuando ustedes, por ejemplo, hacen un marco, como el marco este de acá arriba, como este, perfecto, ya colocan 2 pilares y le falta colocar el travesaño o el coronamiento de las 2 columnas, la viga que va en la parte superior. Chuta, ¿cómo lo hago? Uno simplemente de repente agarra la pieza de madera y la tira arriba nomás, pero no se da cuenta que a lo mejor podría tener 2 posibilidades de instalarla. Fíjense, veamos acá. Aquí yo tengo una viga que está apoyada acá. Tengo una viga que está apoyada ahí en 2 puntos, ¿ya? Ahí, y está cargada. Tiene una carga distribuida a lo largo de toda su longitud. Esa es una forma que nosotros tenemos de poder estructurar un cierto tipo de construcción, ¿no? Un sistema constructivo que lo podríamos nosotros instalar de esa manera. Acá abajo hay otro donde en el primer caso estaba apoyada en 2 extremos, que podría ser el caso de la columna, ¿no es cierto?, o de un marco, una columna, 2 columnas con una viga superior, que sería el caso primero, y en el caso de abajo también podría ser una viga o una pieza de madera que está apoyada en ambos extremos de, por ejemplo, de un muro, de una pared. Y ese es otro tipo de sistema constructivo. Acá tengo otro sistema. Por ejemplo, esto podría indicar la posición de una pieza de una terraza, de un balcón, donde la pieza está unida solamente en un extremo a una estructura. ¿Ya? Esa es otra forma de construir. Pero la pregunta del millón es, cuando nosotros colocamos entre 2 columnas la parte superior que va a coronar esas columnas, de repente por intuición o por lógica tal vez, colocamos la pieza de una manera tal que pensamos que es la más adecuada. Por ejemplo, en este caso, en el caso de acá abajo, hablemos del caso 1, y hablemos del caso 2, ¿ya? Caso 1 y caso 2. Si nosotros nos fijamos, es prácticamente la misma forma de instalar una estructura adherida a digamos que esto que está aquí es una especie de un muro, un muro. La diferencia está en la forma que hemos puesto la estructura. Se dan cuenta que aquí está, por decirlo de algún modo, está botada, la estructura está botada, y aquí está como de pie, o sea, la parte más ancha está en la horizontal, si hablamos que esto es la horizontal, ¿ya? Esta es la horizontal. La parte más ancha de la pieza está en la horizontal y aquí la parte más ancha está en la vertical. Entonces, claro, si nosotros analizamos la situación, probablemente nos vamos a ir a ojos cerrados con el caso 2. Porque la lógica nos permite asegurar tal vez que esta pieza tiene menos posibilidades, por ejemplo, de flectarse. ¿Ya? Si yo tengo una pieza en forma horizontal
y yo quiero evitar, por ejemplo, que esta pieza cuando la cargo haga esto, yo tengo dos alternativas con la pieza de acá arriba, con esta. Ponerla en este sentido, así, ¿ya? O ponerla en este sentido. Por supuesto que si la colocamos de canto, por decirlo de algún modo, como el caso 1, va a ser mucho más difícil que la pieza se flecte. En cambio, el caso 2 es mucho más probable que ocurra la flexión estando en esa configuración. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué una cosa? ¿Por qué de esta manera sí? ¿Por qué de esta otra manera no? Bueno, es un tema que vamos a ver después cuando veamos los momentos de inercia, cuando trabajemos con momentos de inercia. ¿Ya? Y seguimos hablando de la madera, estamos hablando de la flexión, cómo se flecta la madera, pero también tenemos la resistencia a la tracción. Por supuesto que la flexión, que es el caso que vimos acá arriba, depende mucho de la longitud de la pieza, de la separación de los apoyos. Por eso que cuando las luces son muy grandes, es decir, la luz es la distancia que hay entre apoyos, si yo tengo que mi separación entre este apoyo y este otro es demasiado largo, hay mucha distancia entre uno y otro, entonces, para evitar justamente que se produzca una flexión, hay alguna alternativa. Una sería, por ejemplo, colocar un apoyo acá, en el medio. Pero a veces, ¿qué es lo que ocurre? Pucha, si colocamos un apoyo en el medio, nos limita todo el espacio disponible que hay abajo en la pieza. Entonces tengo que entrar a jugar con otra alternativa. Tengo tal vez que cambiar la pieza, esta que se está doblando, que está doblada y que está flectada, cambiarla por una escuadrilla que sea mayor. ¿Ya? En vez de colocarla de una dimensión, aumentar esa dimensión. Y la otra también es ver la posibilidad de colocarla en una posición tal donde la parte más angosta esté en la vertical, es decir, que tengamos una cosa como así más o menos. ¿Ya? Y que no esté botada. Y si no tenemos, por ejemplo, pucha, no tengo la pieza para reemplazarla, ¿qué es lo que podría hacer también? Es reforzar la cara de abajo. La cara de abajo, así como en el hormigón uno coloca fierros en la mezcla, antes de hormigonar coloca fierros en la malla, uno acá podría también colocar algún tipo de refuerzo de madera. Entonces, la luz o la longitud entre los extremos es un factor muy importante que va a incidir en la flexión. La resistencia a la tracción. ¿Cómo funciona la tracción en la madera? ¿En qué tipo de situaciones? Por ejemplo, aquí tengo yo un trozo de madera, una pieza de madera, que está actuando a tracción, perdón. Las fuerzas están actuando las dos en sentido opuesto. Una va hacia la izquierda y la otra va hacia la derecha. Cuando la madera está expuesta a este tipo de esfuerzo, va a ocurrir lo mismo que pasaba con el acero, con la probeta de acero que se empezaba a adelgazar en el centro y finalmente se cortaba. La madera igual, al estirarse, igual, se fijan, va a sufrir algún tipo de deformación en alguna zona de su centro. ¿Y dónde tenemos, por ejemplo, madera expuesta a tracción? Es decir, que ambos extremos estén sometidos a fuerzas en sentido opuesto. Por ejemplo, podría ser en un sistema constructivo como el que hay acá arriba, donde hay unas vigas curvas que están unidas por una especie de vientos entre ellas, que son piezas de madera, que están soportando las vigas para que ellas no se vuelquen o se separen. Entonces las piezas que están acá arriba,
cada una de esas piezas, esas, están actuando a tracción, porque una viga la tira hacia allá y la otra viga la tira hacia allá. Entonces están actuando fuerzas en distintos sentidos. Entonces allí esa pieza de madera está sometida a tracción. La compresión es un tema también. Tenemos flexión, entonces tenemos tracción y ahora tenemos la compresión. La compresión de la madera es algo bastante recurrente, es muy frecuente encontrarla en una obra constructiva. La compresión es otra cosa que el aplastamiento. Cuando yo someto a una pieza de madera a una carga que es igual pero en sentidos contrarios, yo estoy comprimiendo. Estoy como apretando las caras extremas. Y eso es donde ocurre, por ejemplo, aquí en la foto al lado tenemos un sistema constructivo. Se fijan que tenemos una serie de, pueden ser eso una viga de piso, que están apoyadas en otra viga que está a su vez conectada a una columna. Aquí yo tengo aquí una columna, esa, ¿cierto? Y aquí arriba yo tengo una viga. La viga esta de acá arriba está apoyada en la columna y sobre esta viga descansan toda esta otra que saben pueden ser vigas de piso. Entonces aquí la madera está absolutamente comprimida. La columna, por ejemplo, que está acá abajo, está comprimida en esta parte. Está siendo comprimida por la pieza que está descansando sobre ella. Y a su vez, la pieza que está sobre ella está siendo comprimida por la pieza que va arriba. Y la pieza que va arriba, a su vez, está comprimida en toda esta zona por la parte superior del piso. Entonces, eso es la compresión de la madera. Bien, hablando de materiales, un aspecto importante es que nosotros conozcamos también, sepamos, que los materiales ya lo hemos visto que sufren algún tipo de deformación. Y respecto a las deformaciones, tenemos que las deformaciones pueden ocurrir en el sentido axial. Ya dijimos lo que era un sentido axial, cuando las cargas están aplicadas en los centros, en el centro de la pieza, pero en el sentido longitudinal. Entonces, si yo aplico una carga a una pieza, esa pieza puede sufrir un alargamiento si yo la estoy traccionando, o si la estoy comprimiendo puede sufrir un acortamiento. El hecho de que la madera, en resumen, al igual que el acero y el hormigón, sufren algún tipo de variación en sus propiedades en cuanto a longitudes, originándose algunas deformaciones que la ley de Hooke señala que la deformación, la deformación que vamos a llamar esta epsilon, esa es la deformación. Eso es deformación. Así se escribe la deformación, con epsilon. ¿Y la deformación cómo se calcula? Se calcula como la tensión admisible, sigma, sobre el módulo de elasticidad. El E es el módulo de elasticidad que varía de acuerdo a los materiales. Para el acero, por ejemplo, es 2,1 por 10 elevado a 6 kilos por centímetro cuadrado. Y en fin, cada material tiene su propio módulo de elasticidad. Entonces, esto vamos a decir que es de esta manera nosotros vamos a escribir la deformación, ¿ya? Deformación.
¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos calcular, por ejemplo, la deformación? El sigma, que está aquí arriba, nosotros ya veíamos que el sigma, lo vimos en la clase anterior, que es la carga aplicada a la fuerza partido por el área. ¿Ya? P o F partido por A. Podemos llamar carga a la letra P o a la letra F, no importa. Y el E, que es un número constante, es un valor fijo. Este no varía. Entonces, la deformación se calcula, hago el cálculo de la carga aplicada sobre el área en la que está actuando, y ese resultado yo lo voy a dividir por el módulo de elasticidad y encuentro la deformación. Por ejemplo, determinar el alargamiento. ¿Están viendo el alargamiento? El alargamiento total de una barra recta inicialmente de longitud L. O sea, tengo una barra que tiene una longitud L inicialmente y tiene una sección transversal A. Es decir, el área de esta barra que estamos traccionando tiene un área A. Y el módulo de elasticidad es E. Dice si actúa en su extremo una carga de tracción P. O sea, yo le aplico una carga de tracción en ambos extremos. ¿Y qué es lo que ocurre con la longitud que es inicialmente L? Al aplicar la tracción, la barra se estira una cantidad delta. Es decir, lo que está aquí, esto es lo que se estiró la barra, y ese estiramiento lo llamamos delta. Un triangulito. ¿Y cómo calculo? Dice determinar el alargamiento. El alargamiento, tenemos, el alargamiento se calcula de esta manera, con esta fórmula. ¿Ya? Son fórmulas bastante simples, sencillas, donde el alargamiento está dado por la carga que se aplica, la P, que es la que está acá arriba, ¿se fijan? La que está aplicando a ambos extremos, es una carga P, que puede ser conocida, le dan el valor. La carga P, la longitud L, que es la longitud de la barra inicialmente, y eso está dividido por el área, que tiene la sección de la barra, y el módulo de elasticidad. Esa es la forma. ¿Cómo llegamos a esa fórmula? Partiendo de acá, del origen. Si nosotros acá arriba decíamos acá que la deformación es el sigma partido por E, entonces, si yo despejo sigma acá arriba, el sigma, lo despejo, me va a quedar que va a ser igual a epsilon claro. No, pero aquí no vale la pena hacer esta transformación. El sigma sería en todo caso al epsilon multiplicado por E. ¿Ya? Podrían darme la deformación y podrían darme el módulo de elasticidad y me piden encontrar la tensión máxima. ¿Ya? Esa es otra forma que se desprende de esta de acá de la izquierda. Pero para calcular el estiramiento tenemos que aprender a saber qué es la fórmula que está acá abajo. El estiramiento que sufre una barra está dado por la carga, por la longitud sobre el área y multiplicado por el módulo de elasticidad. ¿Ya? Acá hay un ejercicio numérico. ¿Ya? Una cinta de acero de 25 metros de longitud. Es decir, aquí ya nos están diciendo que el L es igual a 25.
25 metros. Tiene una sección de 6 milímetros por 0,8 milímetros. El área es 0,86 milímetros por 0,8 milímetros. 6 milímetros por 0,8 milímetros. Algunos dirán, ya no empezaba a complicar. Yo no los puedo trabajar así esa área. Tengo que transformar todo a metros. Recordemos que estamos trabajando en sistema internacional. Sistema internacional no admite milímetros. Por lo tanto, los 6 milímetros lo tengo que pasar a metro. Sabemos que el milímetro, que un metro tiene 1000 milímetros, por lo tanto el milímetro es la milésima parte de un metro. Significa que estos 6 milímetros tengo que dividirlo por 1000. Entonces, me va a quedar 0,006 metros. 0,8 milímetros. 0,8 milímetros, igual tengo que dividirlo por 1000. Entonces, esto me va a quedar 0,01208 metros. Entonces, ya una vez que tengo transformado esto, el área, muy simple, son 2 dimensiones, puede ser un rectángulo, sería la multiplicación de estos dos, sería 0,006 por 0,0008. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que el alargamiento, a ver, vamos a chequear esto porque de repente hay algunos errores. Yo voy a multiplicar directamente eso, el 0,006 lo multiplico por 0,0008 y eso me da 4,8. No sé si alguien lo hizo. Es bueno hacer estos ejercicios porque de repente nos aparecen en la calculadora unos números que a veces no los entendemos o no los aplicamos bien y nos puede jugar en contra en una prueba. Entonces, esta multiplicación me da 4,8 por 10 elevado a menos 6. Ese es el resultado del área. Entonces, el alargamiento, ya dijimos, el alargamiento es igual a la carga aplicada, P o F, como quieran llamarla, multiplicado por la longitud, sobre el área y sobre el módulo de elasticidad. Aquí arriba en el enunciado, veamos, aquí está la carga, kilos, 6 kilos. Recordemos que la fuerza, aquí dice clarito, la fuerza de 6 kilos. No nos compliquemos. Tenemos que tener claro que aquí dice fuerza de 6 kilos. No pongamos en tela de juicio que a lo mejor esos 6 kilos podían ser 6 kilos de masa. Nosotros ya dijimos que la masa M se mide en kilogramos. Ya lo dijimos.
Entonces, si vemos kilogramos, 6 kilogramos, si no nos dice nada que es una fuerza, perfecto, nos puede salir la duda, que se trate de una masa, y si es masa tendríamos que transformarla a fuerza. Pero en este caso dice derechamente, fuerza 6 kilos. Entonces yo en la fórmula, donde dice P, voy a colocar 6 kilos. Y eso está multiplicado por L, la longitud. La longitud inicial son 25 metros. 25 metros. Y eso está dividido por el área, que nos salió 4,8 por 10 elevado a menos 6, ¿ya? Que es el área, eso es el área, lo que está acá, y está multiplicado por el E, que es el módulo de elasticidad. Y el módulo de elasticidad es un acero, dice acá arriba el problema que es de acero la cinta, y el acero tiene 2,1 por 10 elevado a 6 kilos por centímetro cuadrado como módulo de elasticidad. Entonces aquí me queda 2,1 por 10 elevado a 6. ¿Ya? A ver, esta primera parte, el área. Voy a colocar las unidades. Siempre es bueno que ustedes vayan colocando las unidades, porque yo siempre les voy a pedir que me indiquen las unidades. Y si no, bueno, se castiga nomás. Serían 4,8 por 10 elevado a menos 6. Esto que estaba acá era metro por metro, entonces esto eran metros cuadrados. Entonces aquí yo tengo metros al cuadrado. Y eso está multiplicado por el módulo de elasticidad, que era 2,1, por 10 elevado a 6 kilogramos, partido por centímetros al cuadrado. Perfecto. Sigamos con el delta. A ver, aquí yo tengo que hacer algunas transformaciones porque tengo kilo por centímetro cuadrado, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo, a ver si tengo un espacio abajo, si tengo espacio abajo. Voy a hacer la transformación de los centímetros cuadrados a metros cuadrados. Fíjense bien, yo no sé si esta manera a ustedes les es cómoda para transformar de repente unidades cuadradas a otras. Yo tengo que pasar los centímetros cuadrados, los centímetros al cuadrado, tengo que pasarlo a metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estos centímetros, tengo que transformarlos en metros. Entonces, para mí la palabra centímetro tiene que desaparecer. ¿Y cómo lo hago? Yo sé que un centímetro es igual, a ver, no, lo voy a hacer de otra manera para explicarlo paso a paso. Aunque esta materia no me corresponde, pero un metro son 100 centímetros. Eso son 10 elevado a 2 centímetros. ¿Y cuánto vale un metro cuadrado? Entonces yo voy a elevar al cuadrado. Me va a quedar que 1 al cuadrado, si estoy elevando al cuadrado toda la ecuación, tengo que elevar al cuadrado cada uno de los términos de la ecuación. 1 al cuadrado, metro cuadrado. Aquí me va a quedar 10 al cuadrado, que es lo que estaba escrito, pero como estoy elevando al cuadrado, me va a quedar 10 al cuadrado,
Y los centímetros también me quedan al cuadrado. Es decir, apliqué el cuadrado de acá arriba, esto, lo apliqué a toda la ecuación y quedó así. Y 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Metro cuadrado. Metro cuadrado me queda así. Y acá, 10 al cuadrado, eso es 10 elevado a la cuarta. Exponente elevado a otro exponente se multiplican. 2 por 2, 4. Centímetros al cuadrado. Entonces yo aquí encontré una relación. Que un metro cuadrado vale 10 elevado a 4 centímetros cuadrados. La pregunta del millón es, entonces, ¿cuánto vale un centímetro cuadrado en metros cuadrados? Muy simple. Si yo quiero saber cuánto vale un centímetro cuadrado en metros cuadrados, yo el centímetro cuadrado que tengo acá en esta ecuación lo voy a dejar tal como está. Yo quiero despejar el centímetro cuadrado, por lo tanto, lo que está al lado del centímetro cuadrado, que es el 10 elevado a 4, lo paso al otro lado para que el centímetro cuadrado me quede solo. Pero el otro lado que tengo un metro cuadrado. Entonces, me queda igual el metro cuadrado, porque eso no lo he tocado para nada. Lo que sí voy a cambiar es el 10 elevado a 4, que está acompañando el centímetro cuadrado y que yo quiero eliminar. Lo paso entonces al otro lado, el 10 elevado a 4. ¿Y cómo pasa? Está multiplicando el centímetro cuadrado, acá hay un signo por, lo está multiplicando, entonces por el otro lado pasa, al otro lado pasa dividiendo, y me queda 10 elevado a 4 allá abajo. ¿Ya? Entonces, ahí yo digo que un centímetro cuadrado es igual a un metro cuadrado dividido por 10 elevado a 4. Pero esto yo lo puedo arreglar. ¿Y cómo lo arreglo? El 10 elevado a 4 yo lo puedo subir. Y cuando yo lo cambio de ubicación, nosotros sabemos que el exponente cambia de signo. Entonces, acá abajo tengo 10 elevado a 4 positivo, lo voy a subir y sube como 10 elevado a 4, pero negativo. Me queda eso. 10 elevado a menos 4, y arriba tenía metros cuadrados, me queda eso. Y eso es igual a centímetros cuadrados. Aquí encontré la relación. Un centímetro cuadrado vale 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Entonces, en vez de colocar centímetro cuadrado, esto, voy a colocar esto porque son iguales. Acá la ecuación me dice, esto me dice que son iguales. ¿Eh? El centímetro cuadrado es igual al 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Así que perfectamente yo lo puedo cambiar. En vez de colocar centímetro cuadrado, coloco su igual, que es 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Entonces voy arriba a la fórmula, a la que estamos desarrollando, y voy a tener, voy a resolver arriba el tiro para que no nos vayan saliendo números tan grandes. Tengo 6 por 25. Eso me va a dar 150. Entonces aquí voy a tener 150. ¿Ya? ¿Qué cosa? Kilogramos. Porque junté los kilogramos del 6 con los metros del 25. Entonces me queda kilogramos por metro. ¿Ya? Y eso está dividido por... Multiplico el 4,8 por 2,1. 4,8 por 2,1. Y eso me da 10,08. ¿Y qué pasa con el 10 elevado a menos 6 y el 10 elevado a 6? Eso queda aquí al lado. Voy a refrescar un poco los conocimientos de álgebra. Yo tengo, acá, aquí, tengo 10 elevado a menos 6 por 10 elevado a 6. Multiplicación de potencias. Bases iguales. Bases iguales. Base 10. Base 10. Las bases son iguales. Cuando las bases son iguales y tengo una multiplicación, me dice la regla que la base yo la conservo. Conservo la base. Y los exponentes los sumo. Es decir, al menos 6 del primer 10, le sumo el otro exponente que es 6. Conservo la base y sumo los exponentes. Ahí está planteado. ¿Y qué me queda? Me queda 10 elevado a
menos 6 más 6, eso da 0. Y toda potencia elevado a 0, ¿cuánto vale? 1. Por lo tanto, arriba en el ejercicio, me quedaría en que los 2 10 elevado a 6, con ese se eliminan. Multipliqué el 4,8 y me quedaron ahí 4,8 por 2,1. Tengo que juntar las unidades. Del 4,8 tenía metros cuadrados. Perdón, estaba trabajando con rojo. Metros cuadrados. Metros al cuadrado. ¿Ya? Y eso estaba multiplicado por kilogramos. Y abajo tenía centímetros cuadrados. Pero centímetro cuadrado no me sirve. Entonces voy a buscar su equivalente. Y ya dijimos que el centímetro cuadrado acá abajo, acá, el centímetro cuadrado es igual a 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces coloco acá debajo, esto lo voy a correr. ¿Ya? Lo voy a correr. Ya. Entonces aquí me quedaría kilogramos, estoy acá, kilogramos dividido por centímetro cuadrado, pero centímetro cuadrado ya dijimos que no me sirve como centímetro cuadrado, tengo que ver metros cuadrados. Y sacamos el equivalente acá abajo, aquí donde está este asterisco, y el centímetro cuadrado lo mismo que yo diga 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Entonces pongo kilogramos partido por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Perfecto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa acá? Tengo un metro cuadrado acá y tengo un metro cuadrado acá, se elimina. ¿Ya? Y me va a quedar 150 dividido por 10,08. Y eso me da 14,88. Voy a seguir acá abajo. 14,88. Otra cosa más. Este kilo acá arriba se elimina con ese kilo acá abajo. ¿Ya? Entonces me queda, al hacer la división me queda 14,88. Arriba me quedó metro. ¿Ya? Y acá abajo me está quedando esto que está aquí, dividido por 1 y dividido por, entonces el 10 elevado a menos 4, yo tengo que subirlo, porque está con signo negativo. A ver, yo no sé si esto se va a entender un poco. Voy a tratar de explicar eso, porque aquí se podría producir alguna confusión. Esto ya sabemos, lo hicimos, lo voy a eliminar, lo voy a borrar. En todo caso, esto va quedando en el video, así que no hay problema. Ya. Miren. Tenía arriba, por ejemplo, metros. Voy a trabajar con las unidades. Arriba, 150 lo dividimos por 10,08, me dio 14,88. Pero arriba yo tenía metros. Y abajo tenía, fíjense, bueno, voy a hacer todo voy a tomar todas las unidades para que veamos cómo queda. Arriba yo tenía kilogramos y metros. Y abajo yo tenía metros al cuadrado multiplicado por kilogramos. Antes de tacharla, tenía kilogramos y esto estaba partido por 10 elevado a menos 4
metros cuadrados. Esa era la situación inicial, antes de que yo eliminara con el color azul, tachara algunas unidades que son similares. ¿Qué significa esto? Fíjense que aquí yo tengo una fracción, porque el kilo va con el metro cuadrado. ¿Ah? Entonces, aquí yo tengo una fracción. El metro cuadrado aquí va dividido por un 1, que no está escrito, porque no se escribe el 1, pero cuando me conviene lo escribo. Y este kilogramo partido por metro también está dividido por 1. Está dividido por 1 también. Entonces, al final, ¿qué es lo que tengo? Cuando yo tengo una división de fracciones, la fracción que está abajo, yo la subo, pero dando la vuelta. ¿Ya? No sé si se acuerdan de eso. Si yo tengo A sobre B, y eso está dividido por C sobre D, ¿cómo resuelvo eso? Eso me queda como la parte de arriba que es igual a A sobre B. Y lo multiplico, esta era una división, ¿se fijan? Era una división. Pero lo multiplico por la fracción de abajo invertida. Es decir, la fracción de abajo sube, pero dándose vuelta. ¿Ya? Y de ahí después yo llego y multiplico numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces la división al final se transforma en una multiplicación, dando vuelta el denominador y subiéndolo en forma invertida. Entonces, si vamos a nuestro caso, yo voy a tener acá que tengo kilogramos partido por 1, metros cuadrados kilos, arreglando un poco más, tendría esto, kilogramos, metros, dividido por 1, y todo eso dividido por metro cuadrado, kilos, y todo eso está dividido por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Aquí está el signo igual. Entonces lo de arriba queda igual. Me queda kilogramo, metro, dividido por 1, y lo multiplico por la de abajo invertida. Es decir, lo que está abajo queda arriba, quedaría 10 elevado a menos 4 metros al cuadrado, y eso está dividido por metro cuadrado por kilogramo. Y ahora sí, chao kilos, chao metros cuadrados. ¿Qué me queda? Me queda simplemente 10 elevado a menos 4. ¿Y qué unidad me quedó solita por ahí? Metro, que es esta que está acá. ¿Ya? Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer en el ejercicio, simplemente, retomando el ejercicio arriba, el delta va a ser igual a, hice la división, 150 sobre 10,08, y eso me dio 14,88, ¿cierto? Y de todas las unidades que hay acá arriba, saqué yo como resultado final 10 elevado a menos 4 metros. Por lo tanto, ese 14,88 que saqué inicialmente, lo tengo que multiplicar por 10 elevado a menos 4 metros. ¿Y esto cuánto me da? 14,88 por 10 elevado a menos 4 significa que tengo que arreglar la coma 4 lugares a la izquierda. Me va a quedar 0,0014
88 metros. ¿Ya? Entonces, ese sería el resultado. Esa sería la deformación. Consultas. Yo les recomiendo que cuando tengan un ejercicio de este tipo, tal vez lo mejor es hacer lo que hice yo acá en segunda instancia, esto de acá abajo. Esto. Tomar todas las unidades, ¿ya? Y tratarlas de una manera separada. O sea, tomar todo esto. Esto que yo hice acá, ¿cierto? Trabajar así mejor las unidades para que no se vayan a confundir, si ustedes lo estiman. ¿Ah? Y en vez de tener todo este masacote de acá arriba de unidades y cuestiones, sobre todo cuando las unidades hay que transformarlas, nos queda todo esto de acá arriba y es muy probable que se preste a confusiones. Entonces, hagan lo siguiente. Multipliquen, por ejemplo, arriba, multiplican el 6 con el 25, después lo dividen por 4,8, sacan un resultado y después lo dividen por 2,1. De todos esos números, sacan un resultado y las unidades las trabajan en forma independiente, tal como lo hice yo acá en esta parte. ¿Ok? Ahora el ejercicio da un resultado da 0,15 centímetros, da el resultado en centímetros. Nosotros lo calculamos en metros. ¿Ya? Y además que ellos aproximaron, fíjense, nos da 0,01488. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos dijeron en el libro, dicen, esto entonces 0,0015 metros. Y un metro tiene 100 centímetros. Entonces, para transformar un metro a centímetro, pasar un metro a centímetro, ¿ya? Hay que multiplicarlo por 100. Entonces, 1, 2, me quería 0,15 centímetros. 0,15 centímetros, que es el resultado que aparece acá arriba, ¿ya? Bien, pues jóvenes, quedamos por acá hoy día. ¿Alguna consulta antes de...? Gracias, Catalina. Están llegando pocos alumnos, ¿ah? Bien. Agradezco que hayan asistido a clases. Que tengan una buena tarde. Nos vemos hasta la próxima semana. Que estén muy bien.